Que estamos haciendo un programa especial por este tipo de festividades que la iglesia tradicional y aún el pueblo cristiano está empeñado en celebrar. No estoy aquí para censurarlo, solamente quiero guiarlos a cada uno de ustedes mediante el mejor conocimiento de la palabra de Dios, para que tengan ustedes una mejor apreciación de lo que representa, lo que significa este tiempo de Cuaresmas. Comúnmente también después termina con la llamada Semana Santa. Así que de alguna manera mi intención es solamente no debatir, no refutar, no discutir ningún concepto o ideología que la gente pueda tener acerca de estas fechas, como muchas veces es muy común que algunas personas lo hagan, alegando que la fecha no es, argumentando que esto, que aquello, que así y así. Hermanos, vamos a dejarnos de discusiones e ir mejor a los conceptos más buenos, es decir, la palabra de Dios, estudiarlo. De cualquier manera, aun cuando las fechas son tan diversas en cuestión de querer investigar, pues yo creo que lo que más nos interesa a nosotros es un evento trascendental. ¿Cuál? De que Jesús murió. Si Él murió, entonces está garantizada nuestra salvación, nuestra redención. Antes de comenzar y continuar con nuestro mensaje estudio que tuvimos el viernes por la mañana a las 9:30 de la mañana, ahorita es la continuación, y si Dios lo permite lo continuaremos el miércoles. Es probable que mañana no, mañana martes no, pero el miércoles, jueves y viernes estaremos continuando con este estudio. Yo les voy a rogar que con todo respeto, ¿verdad?, oremos a nuestro Dios para que Él sea la guía, el conductor de nuestros pensamientos y todo esto, para que de esta manera podamos nosotros recibir la hermosa palabra del Señor. Oremos. Padre misericordioso, tú sabes bien que nosotros como seres humanos no podemos hacer nada de nosotros mismos. Es necesario contar contigo. Es necesario, mi Dios, contar con esa promesa que tú dijiste, que una vez que tú te fueras, el Espíritu Santo vendría sobre nosotros. Señor, clamamos esa promesa tuya sobre nuestras vidas. Clamamos, Señor, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque tú mismo dijiste que Él nos guiaría a toda verdad. Padre, Señor Jesucristo, nuestro mayor anhelo y deseo no es seguir una religión, sino seguir la verdad, y la verdad es Jesucristo. Pero aún así estamos tan asolados por un mundo de pensamientos e ideologías religiosas en el que muchas gentes, mi Dios, ni siquiera tienen el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Mi Dios, danos a nosotros, mi Dios, el privilegio, no porque seamos mejores, ni para que el día de mañana, Señor, nos levantemos por encima de los que no saben. Lo queremos para poder hacer conocido tu nombre y poder guiar, Señor, a los demás al conocimiento de la verdad. Todo te lo rogamos, te lo suplicamos en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanitos, vamos a tratar de continuar lo que estábamos viendo. Estábamos hablando de la importancia de la celebración de la Pascua que celebraban los judíos en el Antiguo Testamento o en el tiempo de la ley. Ustedes deben de saber que Dios les dio a ellos el inicio de la Pascua a partir de, en este caso, mencionado en el capítulo 12 del libro del Éxodo. A partir de ahí Dios estableció la Pascua que ellos debían celebrar. No estamos entrando en detalles todavía, estamos hablando de los aspectos históricos y también mezclándolos con los aspectos espirituales. Más adelante estaremos hablando acerca de cómo el Señor Jesucristo cumplió cabalmente con todo este asunto de las fiestas. Bueno, yo les dije a ustedes el miércoles que 4 fiestas que la nación de Israel le fueron dadas por Dios para celebrarlas, son 7 fiestas. Nuestro tema que nosotros estamos teniendo ahorita se lleva por título las 7 fiestas de Israel.
Como ustedes pueden darse cuenta, es tan bíblico, tan claro, aunque no estoy yendo con lujo de detalles, pero yo les comentaba a ustedes, déjenme recordarles a ustedes, de alguna manera, déjenme recordarles el nombre de las 7 fiestas. Estamos hablando de la fiesta de la Pascua, número 1, la fiesta de los panes sin levadura, la siguiente, la fiesta de los primeros frutos, la siguiente, la fiesta de las semanas o Pentecostés. Si ustedes se dieron cuenta, mencioné 4. Estas 4 fiestas ya fueron cumplidas cabalmente por el Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra cumpliendo su ministerio. Más adelante quedan dos fiestas que todavía tienen que cumplirse. Estas fiestas, mencioné 4, ahora son 3 fiestas que están pendientes. La fiesta de las trompetas, número 1, la fiesta de la expiación, número 2, y la fiesta de los tabernáculos, número 3. Esas 3 fiestas faltan por cumplirse cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Estuvimos también estudiando cómo Dios había dado el tabernáculo mosaico para que a través de ese tabernáculo mosaico el pueblo de Israel tuviera una visión, una panorámica absoluta que no iba a dar lugar a dudas cuando ellos tendrían que recibir al Mesías, es decir, cuando el Señor Jesucristo naciera. Todo el tabernáculo fue un modelo, fue exactamente eso, para que el pueblo de Israel, aún en los más mínimos detalles del mobiliario, de todo lo que corresponde a su estructura, ¿verdad? El mobiliario iba a servir exactamente como un modelo y una demostración del mismo Señor Jesucristo, siendo sombra, tipo y figura del Hijo de Dios. Razón por la que la nación de Israel no tuvieron ningún pretexto en su tiempo, no tuvieron ningún pretexto para no identificar al Yeshua Mashiach, de saber que ese Yeshua, Jesús, tenía que haber sido el Hijo de Dios, puesto que todo encajaba perfectamente con Él. Así que si hablamos y seguimos mencionando todo este asunto, vamos a ver cómo fue que Moisés y Aarón primero habían sido mensajeros a Egipto, y para poder llegar a Faraón ahí en Egipto y darles ellos mismos la revelación del poder único y verdadero del Dios, Jehová Dios, bendito su nombre, que era el que los había enviado. Esta era la oportunidad para que Egipto pudiera haber recibido el mensaje de los mensajeros llamados Aarón y Moisés, y al haber recibido el mensaje que ellos llevaban, era la oportunidad más grande, más fenomenal que la nación de Israel pudo haber recibido, a fin de volverse de sus ídolos, de todo ese aspecto idolátrico en que vivían, y era la oportunidad que Dios les estaba dando de acercarse al único y verdadero Dios viviente. Por desgracia, la depravación idolátrica había gobernado el corazón de Egipto tan largamente que su deseo por cualquier semejanza a la verdad se había perdido completamente. Qué lástima que esto es lo que ha sucedido con mucha gente cristiana cuando se ha sumergido en el mundo religioso, ¿verdad? Y aunque pueda uno decir mundo religioso espiritual, aún así, cuando la verdad con una mayor revelación llega a esos cristianos, ellos están tan lejos del deseo por recibir una mayor revelación de la verdad. Su vida se encuentra tan alejada, tan apartada de la verdad de Dios, que ellos se llenan alrededor, en su entorno, en un mundo total y absolutamente falso, es decir, religioso, pensando exactamente igual como lo hizo, y miren en qué tiempo estamos, como lo hizo la iglesia de la Odisea, diciendo: yo ya no tengo necesidad de nada, tengo tantos años de buscar a Dios, tengo tantos años en mi iglesia de ser un laico, de ser el que barre la iglesia, de ser el que recoge la ofrenda, que yo ya no tengo necesidad de nada. Yo ya tengo, por antigüedad y por servicio, ya tengo ganado el premio mayor con Dios.
Siento que esto es un error muy grande, mis amados hermanos. Dios quiere que no caigamos en ese tipo de situaciones y que tengamos siempre un hambre voraz por la hermosa palabra del Señor. Así que la nación de Egipto, su pueblo, rechazaron cualquier renacimiento espiritual del corazón, despreciaron todo cambio y desecharon cualquier idea fresca que les trajera una relación con Dios. Amados, fue solamente a través del cumplimiento y la manifestación del terrible poder de Dios que fueron influenciados por miedo y terror para someterse solamente de esta manera a la hermosa voluntad de Dios. Y aún entonces su rebelión, mis hermanos, contra la verdad hizo que sus corazones fueran impenetrables a la razón y la convicción. Cuando Faraón y Egipto rechazaron a Jehová Dios, Moisés y Aarón se tornaron a Israel como mensajeros de Dios. Fíjense que si nosotros hacemos cuenta o hacemos razonamiento o análisis de los acontecimientos que Dios llevó a Aarón y a Moisés, si se dan cuenta, ellos fueron primero como mensajeros, no al pueblo de Israel, fueron primero, oíganme bien, primero fueron a Egipto, a Faraón, es decir, no fueron primeramente a la nación de Israel que estaban esclavizados ahí en Gosén, ahí en Egipto, sino que fueron primero a Egipto. ¿A qué? Primero fueron a evangelizar, por así decirlo, a llevarles las buenas nuevas, a notificarles que el Dios Todopoderoso, el único Rey y soberano del cielo y la tierra, había puesto sus dulces y amables ojos sobre Egipto, sobre Faraón, a fin de que ellos vieran su ciudad iluminada por el glorioso sol de justicia del Señor Jesucristo, y Él hiciera la salvación adecuada una vez que ellos persuadiéranse en su corazón y abrieran su corazón al razonamiento y a la convicción. Dios hubiera salvado a la nación de Israel, a la nación de Egipto, pero ellos lo rechazaron, ya lo dije. Luego, entonces, Moisés y Aarón se regresaron, por así decirlo, hacia Israel como mensajeros de Dios. Entonces, Dios empezó su ministerio de renacimiento y rejuvenecimiento espiritual en verdad y pureza hacia la nación de Israel, de manera que fueran protegidos de toda esa depravación idolátrica de Egipto. Dios quiso entonces empezar, como ya lo dije, un renacimiento, un rejuvenecimiento espiritual de verdad y pureza, para que ellos se sacudieran de toda esa idolatría en la que habían estado viviendo por largo tiempo allí en esa tierra de idolatría. De manera que ustedes pueden ver, mis amados hermanos, que al celebrar la Pascua año tras año, Israel podía recordar la hora de su liberación espiritual y natural, así como los beneficios de Dios que lo acompañaron, y así se vieron inducidos a temer, amar y servir al Señor. Van ustedes a darse cuenta, mis hermanos, que el mes de la Pascua debía de marcar el principio de una nueva era espiritual. Es decir, yo les estaba mencionando el viernes por la mañana, les comentaba que así también nosotros como cristianos debemos en un momento dado celebrar también dos tipos de nacimientos. Miren, la nación de Israel celebraba su nacimiento natural. No vamos a entrar en el tema de que si celebraban sus cumpleaños o no, porque no voy a meterme por ahí, no voy a perder mi tiempo en tantas tonterías que la gente saca de que no deben celebrarse los cumpleaños. Pero de alguna manera, fíjense una cosa, la nación de Israel, dígase así, celebraban su nacimiento natural. ¿Cómo lo hacían? No me lo pregunten, ya dije, no es mi tema ahorita. Pero ellos llevaban el año de su nacimiento natural, tenían conocimiento del año de su nacimiento natural. Pero cuando la nación de Israel fue visitada por el Señor con su poder y gloria, dijo el Señor: este será principio de año, principio de mes, principio de días para todos ustedes. Es decir, de ahí en adelante ellos iban a celebrar el encuentro que Dios tuvo con ellos y ellos con Dios. De ahí ellos se basan en celebrar dos calendarios.
dígase así, el calendario natural, civil, y el calendario espiritual. Así es como nosotros en un momento determinado, hermanos, regresando por decir, cuando la gente alega y dice, no, que no deben celebrarse los cumpleaños. Bueno, déjame no celebrar mi cumpleaños natural si a ti te place, si eso te trae gozo y paz. Pero lo que sí no puedes evitar es celebrar el día de mi cumpleaños. ¿Cómo se le llama el día de mi cumpleaños cuando nací espiritualmente? ¿Cómo se le llama a esto? La Pascua que fue cuando nací espiritualmente. Y esto debe celebrarse año con año. Ahora, esto era dentro de la tradición acostumbrada para la nación del pueblo de Israel. Pero como dice la Biblia, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces quiere decir que así como yo puedo tener una Navidad los 365 días del año, a la par puedo también estar celebrando la Pascua los 365 días del año, porque cada que me acerco al altar por las mañanas o por la tarde a orar, a buscar a Dios, ¿qué quiere decir? Estoy teniendo una nueva relación con esa preciosa Pascua, con esa preciosa relación de sangre en mi vida espiritual. Entonces estoy celebrando mi nacimiento todos los días delante del Señor. ¿Qué hay de malo que yo le exprese a mi Dios gratitud todos los días, las 24 horas del día, si así se quisiera? En darle a Él el honor, la honra, la gloria, toda la alabanza, por ser Él mi amo, mi dueño, mi Señor, la causa de mi vida, la causa de mi vida. Bueno, así que entonces, mis hermanos, déjenme decirles, de cualquier manera, el mes de la Pascua debería entonces, como ya dije, marcar el principio de una nueva era espiritual. El nuevo calendario espiritual de Israel, mis hermanos, fue una señal de su nacimiento como nación, y su completa ruptura como nación de la tierra de Egipto. Dios no quiso que contra el tiempo, de acuerdo con la vieja y pagana manera natural de todos los gentiles, la senda de oscuridad que proclama que no hay un nuevo servicio, que las tinieblas de hoy son producto de las tinieblas de ayer y por lo tanto el mañana también correrá río abajo hacia inmutables tinieblas, desesperanza y maldad. Pero saben una cosa, mis hermanos, Dios le dio a Israel una nueva forma espiritual de contar el tiempo, esperanza, una esperanza nueva, una renovación en su vida, y todo esto era a partir de la fiesta de la Pascua. ¿Qué es lo que acabo de mencionar hace un momento? Hermanos, toda la gente dice, por ejemplo, cuando vemos en el libro de Eclesiastés, dice, ¿qué es lo que es hoy? Lo que fue ayer. ¿Qué será mañana? Lo que fue hoy. No hay nada nuevo. Y saben una cosa, en un sentido, él tenía razón, pero Eclesiastés desconocía lo que yo les estoy diciendo ahorita. No estoy poniéndome como más sabio que Eclesiastés. Eclesiastés, este hombre Salomón, estaba tan perturbado por tanta idolatría con tantas mujeres que habían entrado en su vida, que él había perdido el calendario espiritual de su vida, y lo único que él veía era el entorno natural que lo rodeaba, y él decía, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué va a haber de nuevo? Todo es igual, y así será mañana y pasado mañana y el siguiente año. Déjenme decirles que en un sentido esto es verdadero, pero vuelvo a repetir, cuando hemos perdido el calendario espiritual, siempre estaremos pensando eso. Pero en el calendario espiritual siempre habrá un tiempo nuevo, una nueva esperanza, un nuevo día en el Señor. Siempre habrá cosas maravillosas que nos esperan día con día cuando estamos empeñados en vivir más, siendo regidos más por el calendario espiritual que por el calendario natural. ¿A cuántos de nosotros nos acontece? Amanece y decimos, otra vez lo mismo, lavar
los trastes, limpiar el piso, tender las camas, hacer el cuarto, ir por la comida, prepararla y luego ir a trabajar. Y si es sábado, aún hasta el sábado, si no trabajo, es tan tedioso, tan aburrido, tan fastidioso. Pero si comenzáramos el día deshaciéndonos, sacudiéndonos de lo que representa el día natural, del calendario natural, y nos introdujéramos en la oración, en la lectura bíblica, en el estudio de la palabra, antes de que los primeros rayos del sol iluminen, créanme que el día sería tan maravilloso y distinto al del día de ayer. ¿Saben dónde está el mal del pueblo cristiano hoy en día? En que dicen, es domingo, lo mismo, los niños a su clase, los jóvenes a su departamento de jóvenes, los adultos ahí están con el maestro viejito que apenas se le entiende oyendo su sermón. Y luego termina, vamos a casa a preparar los alimentos corriendo para regresar al de la tarde. Y ese fue el aburrido y fastidioso y tedioso y rutinario domingo de los 365 días del año. Ay, Dios mío, ¿cuándo habrá un cambio? Yo les estoy marcando a ustedes, mediante el conocimiento de las Escrituras, ese cambio que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué no practicas lo que dice? Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué no nos levantamos diciendo, Dios, dame la visión, dame el panorama, dónde y cómo puedo mirar esa nueva misericordia para no seguir trabajando en el área de los días naturales, cotidianos, aburridos y fastidiados? Así que, hermanos, Él les reveló que así como la luna apremia y se esfuerza en su camino a través de los oscuros cielos, proclamando las gozosas nuevas de un nuevo principio, una nueva luna, un nuevo fresco inicio y un nuevo curso, un nuevo ciclo, así Israel podría nadar río arriba, presionando a través de la oscuridad espiritual y cadenas naturales de esclavitud hacia un nuevo principio, un nuevo ciclo de libertad espiritual, tanto natural también. Perdón. El principio de esto, no tengo ahorita tiempo de entrar en detalles, ya se los dije, más adelante es posible que me vea obligado a hacerlo, para hablarles en el pizarrón sobre las 4 fases de la luna. Fíjense que este asunto de la luna es muy importante. Ahorita probablemente ustedes ya me han oído desde el viernes por la mañana y ahorita mencionar algunos aspectos acerca de la luna. Así que voy a tener obligadamente que abrirles un poquito más el panorama, pero no ahorita, lo haré en las siguientes lecciones. Pero miren, regresando a lo de la luna. La luna es por siempre un testigo natural del deseo de Dios de dar a su pueblo un nuevo empezar, un nuevo comienzo, tanto moral como físico. No importa, mis hermanos, cuán tan largo sea el curso o el ciclo de nuestro cielo nocturno espiritual, al final siempre habrá un fresco inicio, un nuevo principio. Miren, es hermoso ver que la palabra de Dios, que a partir de la Pascua, el Señor Jesucristo contó el tiempo con Israel de una nueva manera. Déjenme darles los textos de algunas citas bíblicas y luego voy a proceder a leerlas. De manera que si usted está allí en su escritorio, en su mesa, no sé dónde, anote estas citas. Éxodo 16:1. Esta es la primera cita. Éxodo 16:1. Después tenemos Éxodo 19:1. Éxodo 19:1. Y luego tenemos Números 1:1. Números 1:1. Y por último tenemos Primera de Reyes 6:1. Primera de Reyes 6:1.
Espero que los hayan anotado. Ahora voy a proceder a leer el primero, Éxodo 16:1. Dice así: y partiendo de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, no contaron el tiempo antiguo por el cual ellos se regían. Empezaron a contar ya, dice, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. En Éxodo 19:1 dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Si ustedes están viendo cómo es que estoy diciendo que es hermoso ver en la palabra de Dios que a partir de la Pascua del Señor Jehová Dios contó siempre el tiempo con Israel de una manera nueva. En Números 1:1 dice: y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Bien, en Primera de Reyes 6:1 dice así: y fue en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa de Jehová. Fíjense, ya estamos hablando de 480 años de que la nación de Israel había salido de Egipto. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? El deseo de Dios de que, como dice la Biblia, fíjense, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjense, ¿sí? El cordero de la Pascua debía ser seleccionado de acuerdo con cada casa paterna, mostrando que la primera fiesta debía incluir, a la familia entera. Cuando estamos hablando de este asunto, mis hermanos, hay algo bien importante. Déjenme repetirles parte de ello, porque estoy diciéndoles que el cordero de la Pascua debía de ser seleccionado de acuerdo a cada casa paterna, mostrando que la primera fiesta debía de incluir a toda la familia en la casa. No es de que yo me quedo acostado, yo me quedo a dormir, yo me voy a trabajar, yo voy esto, yo tengo que hacer esto. No, tenía que ser toda la casa, toda la familia, desde los criados, aun cuando fueran inconversos, todos tenían que asistir a la fiesta de la Pascua. El viejo sistema de tinieblas había robado a Israel de familia, había robado la familia, la personalidad, la propiedad. Esto es lo que había hecho Lucifer en la vida de la nación de Israel. Les había robado lo que era tan importante, la comunidad, la comunión, la armonía en la familia. ¿Cuántas veces hoy en día, mis hermanos, vemos que el asistir a la iglesia, además de que ya dije que se ha vuelto un tedio y un fastidio ir a la iglesia, cuántas veces los niños se quedan con papá, o papá se queda con la mamá y los hijos se van a la iglesia, o viceversa, como ustedes quieran? Pero siempre el jovencito de 13, 14 años, como ya empieza su pubertad, ya no quiere llegar a la iglesia, ya no quiere llegar a la congregación. ¿Y qué hacen los papás? Déjalo, es natural, es natural, es natural. Yo diría, es antinatural, porque es obligación por órdenes de Dios indiscutibles
de que toda la familia tenía que ir al tabernáculo a celebrar a Jehová de los ejércitos. Es lo mismo hoy en día con nosotros. Es una tristeza y algo tan lamentable ver que llega la mamá solitita a la iglesia, o llega el papá solitito a la iglesia, o llegan solitos los hijos a la iglesia, y uno dice, ¿y los demás? Hermanos, que Dios nos ayude a remediar este mal. Así que déjenme decirles, hermanos míos, qué tan importante es todo esto, porque de alguna manera era importante que todos, al venir en conjunto a la casa de Dios, tenían que escoger comer del cordero y una nueva propiedad para que ellos pudieran tener parte de todo lo que la nación de Egipto tenía que darles al final cuando ellos partieran de ese lugar. Cuán grandes fueron las nuevas bendiciones procedentes del Cordero Redentor. ¿Recuerdan ustedes una cosa? Miren, con antecedentes, qué tremendo fue que la nación de Israel estaba esclavizado, trabajando, construyendo las grandes ciudades de Ramsés y haciendo grandes obras arquitectónicas, y ellos nunca tuvieron un salario durante todo ese tiempo que estuvieron ahí. ¿Cuántos murieron? Aplastados probablemente por las enormes piedras y construcción que hacían y todo este tipo de cosas, y no solo por accidentes laborales, morían de hambre, morían de sed. Era una crueldad en la que estaban ellos esclavizados, y además sin salario. Me imagino que el alimento ha de haber sido tan totalmente feo y nada apetitoso, ni nada nutricional para sus cuerpos físicos. Pero miren, cuando el Señor hizo redención a través del Cordero que es Jesucristo, no solamente restituyó su salud física, no solamente les dio un rejuvenecimiento para poder caminar tantos, miren, 40 años en el desierto. ¿Quién podía haber caminado 40 años en el desierto después de haber vivido en esclavitud, muertos de hambre, de sed, agobiados, azotados, heridos, enfermos? Y ahí es donde se cumple la palabra de Dios cuando dice: los que esperan en Jehová, ¿verdad?, levantarán las alas como una águila, correrán y no se cansarán. Hermanos, es sorprendente cuando fue el éxodo, cuando salieron de Egipto. Ellos salieron, pero miren, se les veía un rostro cambiado, sus fuerzas eran diferentes, no eran esos enclenques debiluchos que estaban ahí tirados tratando de apenas levantar un ladrillo. No eran esos. De la noche a la mañana, apenas se encerraron en sus casas, pusieron la sangre en los postes y los dinteles y se metieron a través de esa sangre, y al meterse ahí y devorar el Cordero Pascual, que no es otro más que el Señor Jesucristo, miren lo que ocasionó el comer. Oh, bendito su santo nombre. El comer un cordero pascual, el comer un cordero nuevo. Ellos en su vida jamás habían comido un cordero asado al fuego, aun cuando era con hierbas amargas. La amargura, cuando llegó a su paladar, a su estómago, era tan dulce, tan fresco, tan refrescante, tan lleno de aliciente y de esperanza. Y la carne del cordero doradita en fuego empezó a tener un cambio físico en su vida. Esto es lo que hace el Señor Jesucristo en nuestra vida, si tan solo comemos ese cordero pascual que es Jesucristo. Una nueva vida, una nueva fuerza, un nuevo vigor en nuestra vida. No lo vamos a obtener ahí en el gym, ahí en el gimnasio de entrenamiento. Ahí no lo vamos a obtener, porque eso va a ser solamente temporal. Pero este cordero, esta carne, Jesucristo, les trajo a ellos la fuerza para caminar 40 años en el desierto. Ven ustedes la obra milagrosa de la redención, que no solamente fue interna en el alma, en el espíritu del creyente de ahí de Israel, sino también se reflejó físicamente
físicamente, cuando ellos pudieron comer todo ese suculento alimento, muy distinto al alimento que ellos tenían. Ellos lo pronunciaron, lo mencionaron. Extrañamos los puerros, los ajos y las cebollas que nos daban a comer en Egipto. Bueno, esa es otra historia, mis hermanos, que tendríamos que hablar en otra ocasión. La ingratitud. Esto es lo máximo de la ingratitud, que después de haber recibido un alimento que los llenó, que los satisfació, terminaron blasfemando contra Dios, llamándole al maná alimento ligero, liviano, y diciendo: cómo extrañamos los puerros, cómo extrañamos los ajos y las cebollas con que nos alimentaba el pueblo de Egipto. Dios mío, que Dios nos perdone, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos haga valorar verdaderamente lo que es el amor de Dios. Así que, hermanos míos, el Cordero de la Pascua debía reunir requisitos especiales. Tenía que ser sin tacha, sin defecto, como todos los animales que eran usados para el sacrificio. Tenía que ser un macho dentro del primer año de nacido, o como algunos traducen, el hijo de un año. El cordero perfecto e intachable tenía que ser el epítome de una mansedumbre, entrega y obediencia eterna, fresca y juvenil a Jehová Dios, el pastor de los pastores. El cordero era guardado por 4 días. Fíjense bien en estos detalles, porque aquí yo quiero que ustedes hagan una comparación paralela. Déjenme, me molesta tener que mencionar estas cosas porque son de mi desagrado. Miren, probablemente sea porque amo demasiado al Señor Jesucristo, pero a veces si no nos movemos por ese amor, ¿por qué otra cosa más podríamos movernos para expresar realmente y exaltar a ese Hijo de Dios? Miren, cuando luego veo algunos mensajes a través del Facebook, cuando veo esos mensajes de algunos de nuestros amados y queridos hermanos judíos, es tanto su desprecio que sienten por ese Señor Jesucristo, que cuando ellos mandan sus comparaciones, haciendo una real semejanza, según dicen ellos, de personajes que ajustan perfectamente con las características del Señor Jesucristo, con personajes que nacieron 300, 400, 500 años que Jesucristo, y que probablemente algunas gentes pudieron haberlos identificado con algunos aspectos que se asemejaban al Señor Jesucristo cuando Él viniera, y probablemente los hayan adorado como unos mesías. Pero ¿por qué no perduraron? ¿Por qué no perduraron? ¿Por qué hasta la historia, por qué hoy hasta nuestros días, esa historia de esos hombres es totalmente desconocida? ¿Por qué no hay sectas por ahí que los adoren como a un Mesías? ¿Por qué ni aún el mismo pueblo de Israel los adoraron como dioses? Porque al final de su camino debieron de haber terminado como un ser humano común y corriente, como tú y como yo. ¿Acaso como ahorita vamos a ver, estoy diciendo, acaso las características idénticas del Señor Jesucristo, el Hijo nacido de una virgen en un pesebre, se ajustaron a esos hombres? Puedo yo pensar que algunas, pero no todos. Ahora, recordemos una cosa: Satán siempre se ha adelantado, ¿No acaso dice la Biblia que si el pecado abunda, aquí tenemos la gracia de Jesucristo, si el pecado abunda, la gracia sobreabunda? Vean. Y si el pecado vuelve a sobreabundar, la gracia vuelve a sobreabundar, pero nunca alcanzará el pecado a la gracia para caminar a la par como si fueran dos buenos camaradas.
Podemos ver que esos hombres pudieron ser enviados de Satanás para desviar la visión, para desviar la vista de aquellos que esperaban fervientemente la venida del Mesías. Pero a final de cuentas, yo nada más les pido una cosa: cuando esos personajes que luego estos hermanos amados judíos han enviado, envían una carta, ponen una cartulina con seis personajes, por lo menos he visto 6. Sus nombres ni me interesa grabármelos, tanto que no puedo pronunciar ninguno de ellos porque ni los he grabado. Sus nombres, cuando ellos nacieron, es que por eso les digo que por un lado me gusta, pero me desvía de mi tema. Déjenme terminar rápido. Cuando ellos nacieron y les pusieron sus pañales, esos pañales resplandecieron con la gloria Kabod del Padre. Es una buena pregunta. Cuando estos varones, estos hombres que estos judíos dicen, estos son los mismos prototipos del falso Mesías Jesús que nació de una Virgen María, yo nomás preguntaría a estos judíos si realmente saben que cuando estos personajes nacieron, sus pañales brillaron de gloria Kabod. Hubo ángeles que vinieron acompañados con un coro angelical diciendo: paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. ¿Hubieron otro tipo de señales semejantes a las del Hijo del Hombre? Miren, yo puedo pensar que también, pueden ellos decirme, también hubo un cometa que apareció cuando ellos nacieron. Ok, perfecto, se los acepto. Pero lo más indiscutible es, cuando ellos nacieron y fueron envueltos en pañales, ellos, sus pañales despedían gloria a Kabod. No. Contesten eso bíblicamente, mis amados hermanos judíos y mis hermanos cristianos. Así que entonces, miren, volvemos al tema, porque ya voy a acabar. El Cordero perfecto e intachable tenía que ser la epítome de una mansedumbre, entrega y obediencia eterna, fresca y juvenil a Jehová Dios el pastor. El Cordero era guardado por 4 días, fíjense bien en esto, para evitar cualquier mutilación y mantenerlo en absoluta integridad, para entregarse completamente a la voluntad y servicio de Jehová Dios. De la misma manera, si hemos de llegar a conocer la completa unión con el Señor en los 4 puntos cardinales de vida, es decir, este, oeste, norte y sur, debemos, hermanos, entregarnos completamente en cada aspecto, en cada condición y circunstancia. La sangre del Cordero de la Pascua tomó la antigua vida de esclavitud de Israel y la cambió en una nueva vida de libertad y unión con Jehová Dios. La antigua vida de Egipto había sido una relación de padre a hijo con el Señor Dios, pero la nueva relación con Dios habría de ser la de esposa y esposo. Después que el Cordero había sido guardado desde el día 10 hasta el día 14, era ofrecido por la congregación entera al atardecer, es decir, en el crepúsculo. De manera que, hermanos, el Cordero de la Pascua nos enseña la necesidad que tenemos uno de otros y nos libera de nuestra arrogante y egoísta independencia de los demás. Todo Israel tuvo que unirse para matar y comer al Cordero. Todos los niveles de la sociedad judía, hermanos míos, tenían necesidad los unos de los otros como nación para entrar en la dispensación de una nueva luna. Su armonioso amor compartido los capacitó para obedecer la palabra de Dios, de matar y comer el Cordero de Dios. Después que el Cordero había sido inmolado, la sangre se aplicó en los 2 postes y en el dintel de la puerta de las casas para protección contra las fuerzas externas. Dios asume, amados hermanos,
la responsabilidad de proteger y librar completamente a quienes voluntariamente se entregan a Él. Él protegió con vida y luz el nuevo principio de Israel, su fresco empiezo. Si por ahí después nuestro hermano Fabián baja esta predicación, se dará cuenta que es exactamente lo que Dios hizo ayer con ustedes, hermano, como familia, con sus niños y con su esposa. Dios trajo un nuevo nacimiento. Este es para ustedes su nuevo calendario, para ustedes, para sus niños. Este es un nuevo comienzo que Dios hizo ayer con ustedes, su esposa y sus niños. Así que oiga bien lo que estoy diciendo. Desde el día de ayer, y para una mayor confianza de su esposita Talía, desde el día de ayer Dios asumió la responsabilidad de proteger y librar completamente a ustedes, quienes me imagino que voluntariamente se entregaron ayer a Dios en una forma voluntaria, íntegra. Así que, hermanos, desde hoy en adelante Él toma la responsabilidad de proteger con vida y luz el nuevo principio que ustedes experimentaron el día de ayer. Eso es lo que pasó, hermano. Por otro lado, la carne del cordero debía asarse al fuego, no debía cocinarse ni hervirse en agua. El cordero debía ser dividido, el cordero no tenía que ser dividido, lo aclaro nuevamente, perdónenme. El cordero no tenía que ser dividido, sino ser asado completamente, dándole vueltas en el asador de los pies a la cabeza. Si el cordero hubiera sido puesto a hervir, inmediatamente se logra el desmembramiento del animal y habría sido inevitablemente, ¿verdad?, el que no se partiera. La carne del cordero de la Pascua debía comerse con pan sin levadura. Ahora vean aquí esto. Tenía que acompañarse con pan sin levadura. También era llamado pan de aflicción. Y también eran las hierbas amargas. Cualquier porción del cordero que hubiera quedado hasta la mañana, esta tenía que ser quemada al fuego. Hermanos, los hijos de Israel debían comer con sus lomos ceñidos, los zapatos en sus pies, su bordón en sus manos, y debían de comer apresuradamente, significando con ello que debían estar vestidos apropiadamente y listos para empezar su jornada hacia la tierra de Canaán. Hermanos, cuando el Señor Jehová vio los postes de la puerta de una casa cubiertos por la sangre, pasó de largo e hizo algo maravilloso: la cubrió y no permitió que el destructor entrara a la casa y la hiriese con la plaga de muerte con que los hijos de Egipto fueron afligidos. Amados hermanos, esto es tan hermoso y tan maravilloso que en realidad nuestro corazón debía conmoverse. Con esto estoy terminando esta parte de mi promesa de compartir con ustedes algunos aspectos de Semana Santa. Así que, mis hermanos, quiero concluir con un pequeño llamamiento. En realidad, ¿puedes tú experimentar la gratitud en tu corazón? Gratitud por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Gratitud por lo que hoy has conocido y que encierra en verdad el amor, el deseo de Dios para contigo. Todo esto debería mover nuestro corazón y debería de darnos un poquito más de reflexión y movernos en la gratitud satisfaciente delante de Dios. Gratitud satisfaciente que Él pueda experimentar, brotar de nuestro corazón y elevárselo a Él como una ofrenda de alabanza. Podría una pequeña, y con eso quiere mañana a la misma hora, 9:30 de la mañana, estaremos haciendo una continuación
de esta serie de estudios, sermones relacionados a Semana Santa, que ya viene. Bien, oremos y démosle al Señor nuestra gratitud. Padre Dios, al haber oído esta palabra, Señor Dios, no podemos menos que contritar el corazón y llevarlo, Señor, a una evidencia en cuanto a lo que tu palabra respecta de lo que tú nos has enseñado en esta hora. Quiero agradecerte infinitamente, mi Dios, el que tú nos hayas compartido este mensaje. Pero esto, Señor, le falta un complemento. El complemento de la revelación y la conmoción de nuestro corazón para que corramos inmediatamente a poner por obra lo que tú nos estás instruyendo en este mensaje. Muchas gracias por Jesucristo, Padre Dios. Es lo menos que podemos hacer, darte gracias por ese precioso Jesús. Y mira que todavía no entramos al punto donde podemos ver hasta dónde fue el precioso sacrificio de Él cuando fue a la cruz por nosotros. Señor, agradezco infinitamente el anhelo tuyo de darnos a conocer esta palabra. Bendícenos, mi Dios, y que nuestros hermanos que reciben esta palabra a través de internet, nuestro deseo, mi Dios, el deseo tuyo, el deseo mío, es que ellos sean edificados en amor y en verdad, que ellos sean embargados en sus vidas con toda la luz, amor y vida y temor de Dios en sus corazones. Padre, muchas gracias en esta hermosa mañana. Envío toda tu bendición sobre todos nuestros hermanos que nos favorecen, ya sea en forma directa o diferida, pero ellos serán bendecidos, porque así tú lo decretas, Dios.